Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Es realmente un placer compartir de nuevo este espacio con ustedes en esta tarde de domingo. Y hoy vamos a ver el tema que les he venido anunciando, el aguinaldo, porque es propicio para estas fechas. ¿Qué es el aguinaldo? ¿Bendición o tentación? También vamos a profundizar un poco en, pues, qué hacer. Vamos a dar unos tips sobre qué hacer, no solamente sobre el aguinaldo, sino que el aguinaldo es una representación de esas llegadas de recursos de tiempo en tiempo, cuando nos llegan algunos, ya se trate ya sea de dinero o de algún otro tipo de recursos, y qué hacemos con ellos y qué se puede hacer con ellos. ¿Sí? Entonces, también veremos cómo el aguinaldo es una oportunidad que se me presenta por lo menos cada año, hablando del aguinaldo que comúnmente conocemos aquí en México, que es una cantidad adicional de dinero que se le da al trabajador. Es una oportunidad para, de nuevo, probarme en qué nivel me encuentro, qué haré con ese aguinaldo otra vez. Y terminaremos, por supuesto, dando algunos tips muy precisos, específicos sobre la manera en que se puede utilizar este recurso. Todo es a nivel sugerencia, pero sugerencia desde la experiencia y desde lo probado, desde lo que sabemos que sí funciona. Entonces vamos a ir desde el principio. Me gustaría hacer como una remembranza, como irnos al origen. ¿De dónde surge el aguinaldo? ¿Por qué hoy es tan conocido en nuestro país? En otros países también, en el mundo, ¿eh? Pero dice que proviene de la palabra aguinaldo, proviene del latín hoc in anno, dice que quiere decir en este año. Y la historia nos cuenta la narración de Rómulo, estos dos personajes mitológicos de Rómulo y Remo, pero en el caso de Rómulo, que era el gobernador, el emperador en aquel tiempo, y que todos sus ciudadanos llevaban al final del año y le regalaban una rama de un árbol, de cierto árbol, simbolizando la gratitud y además para desearle un buen año. Esa era la intención. Era simbólico, ahí lo importante era la rama del árbol, porque ese árbol tenía cierta, estaba investido de cierto poder, digamos, o cierto misticismo, y eso era lo que le deseaban a él en ese tiempo. Y claro, de ahí fue migrando, tomando diferentes representaciones, formas, pasando por regalos ya después en especie, y luego no solamente regalos, sino el dinero hasta que llegó a ser dinero. Originalmente, el aguinaldo, esto se me hizo interesante, no era para gastar, dice, era una retribución simbólica por el trabajo de todo un año y una forma de preparar al trabajador para el inicio del siguiente año. Es decir, si una persona trabajaba en los campos de trigo, al final del año, adicional a su paga, se le daba una porción adicional de trigo como una paga extra, como un salario extra. De ahí es muy fácil entender por qué terminó siendo lo que hoy conocemos como aguinaldo, que es una paga adicional y si nuestra paga es en dinero, pues entonces ese adicional es en dinero también, ¿sí? Después, como vemos, reconocemos ahí la figura, también se le llama aguinaldo a a esos presentitos que te dan. Sí, donde vienen galletas, dulces, surtidos con frutas, y también se les llama aguinaldos, a estas bolsitas, ¿no? Y eso se utiliza mucho en las fiestas decembrinas, y dicen, vamos a repartir aguinaldos, y lo que reparten son bolsitas de dulces. ¿Sí? Ya fue tomando diferentes representaciones. En 1970, en México, se plasma, se mete a la legislación, se mete a la Ley Federal del Trabajo, está en en el artículo 87 actualmente, la disposición como un derecho de los trabajadores, que dice que recibirán
eh, por lo menos 15 días de su sueldo. Por lo menos 15 días de su sueldo por concepto de aguinaldo y también menciona la fecha a más tardar en que la deben recibir, que es el 20 de diciembre, dice a más tardar. Obviamente se puede pagar antes. Hay algunos patrones que deciden incluso pagarlo desde el mes de noviembre. ¿Sí? Por diversas estrategias lo pagan desde el mes de noviembre, pero en cualquier momento lo pueden pagar a más tardar el 20 de diciembre. Así que llegó y no solamente llegó al país, sino que escaló a a la normatividad legal hasta estar establecido en una ley, que es la Ley Federal del Trabajo, como ya dijimos. Así que bueno, esto es un contexto, un repaso de lo que es el aguinaldo, pero hoy lo que vamos a ver es eh, cómo usarlo, pero también quiero, antes de llegar a esa parte, verlo como el fenómeno emocional del dinero extra. Cuando en nuestra actualidad se menciona aguinaldo y cuando ya vamos por el último cuatrimestre o trimestre del año, se empieza a hablar del aguinaldo y causa muchas emociones, algunas positivas, otras no tan positivas, pero es un fenómeno emocional y ahí es donde quiero detenerme un poco, porque cuando recibimos dinero inesperado o adicional, como dice ahí, nuestro cerebro le da cierta interpretación. Ahora, esa interpretación también depende de cosas como las que hemos estado platicando en charlas anteriores. ¿Cómo interpretas tú la llegada adicional de esos dineros, de esos recursos? Y claro, tu cerebro lo interpretará como está acostumbrado, como está educado a interpretar esas llegadas de dinero adicional. Dice que el cerebro lo interpreta como una recompensa, no como un ingreso regular o una oportunidad. Esto activa el circuito de dopamina, placer inmediato, gratificación rápida. ¿No? Ya sabemos que la dopamina es la hormona del placer, de la alegría. Y entonces dice aguinaldo y entiende, oh sí, aguinaldo, dinero extra. Vacaciones, cenas, comida, regalos. Y a eso está acostumbrado. Entonces, ¿qué viene a mí? Pues una recompensa. Vamos a pasarla bien, lo vamos a disfrutar. Entonces, esta persona, ¿qué tiene en su mente? Tiene una emoción, o más bien, los pensamientos le generan una emoción y no ve ese dinero adicional como nada más que como una recompensa. Bueno, sí, ya trabajé todo el año, es justo que llegue el aguinaldo y qué bueno que va a llegar, qué bueno que ya llegó. Y entonces lo vamos a tomar como eso, como una recompensa. El aguinaldo llega más tardar el 20 de diciembre, pero el 7 de enero ya no hay nada de ese aguinaldo. ¿Qué quiere decir? Que mi emoción lo explotó. Nunca, dice aquí, lo va a ver como como una oportunidad. Si una persona viera el aguinaldo como una oportunidad, no explotaría de alegría y de emoción y se iría a las tiendas, sino reflexionaría, ok, llegó esto, este es un dinero adicional, ¿qué puedo hacer con él? Obviamente, cuando no traigo un plan de todo el año, no es que en noviembre o en diciembre me ponga a planear a ver qué hago con ese dinero adicional que me va a llegar, lo cual es bueno ya de entrada, pero algo mejor todavía es que yo ya venga con un plan. Es creíble que si yo no traigo un plan, no tengo un plan de gastos, como hemos platicado, no tengo memoria financiera, no registro mis gastos, no conozco mis patrones de consumo y vengo como a río revuelto en mis finanzas, llego a noviembre, diciembre y probablemente traigo ya la tarjeta inflada, traigo algunas deudas, presión de pago o simplemente ya un cansancio crónico del trabajo. Yo lo que quiero es un desfogue de emociones o un desfogue de las deudas. Así que, perdón, así que cuando el aguinaldo está por llegar o llega, yo ya estoy pensando hacia dónde se va a ir.
o bien al paseo, o bien a pagar esas deudas, o bien a pagar mi tarjeta, y ya no puedo planear. Ya esa es una reacción, esa es una, no es una planeación, porque también esto es consecuencia de lo que yo traigo en el año. Por eso insistimos en que una planeación es indispensable. Claro, todo esto lo estamos viendo, recuerden, desde la perspectiva que queremos, de que queremos que ordenar nuestras finanzas, transformarlas. Entonces, si yo traigo una planeación y ya proyecté mis ingresos de inicio a fin de año, ahí sí, en estos meses y cuando estos recursos adicionales están por llegar, ahí puedo darme el tiempo de pensar y planear. Ahí la persona ve una oportunidad porque tiene un propósito y ya no es reactivo. Ahora, ¿qué pasaría? Imaginen, estas dos personas que representan, cuando menos, los dos perfiles que puede haber. Una persona que reacciona, que se emociona con el dinero que llega, tiene una emoción, lo considera como una recompensa, y otra persona que lo ve como una oportunidad porque tiene un propósito. ¿Qué pasaría si ambas reciben un aguinaldo de 10,000 pesos y les llega? Y es fácil imaginarlo. Quien lo ve como una recompensa, ya dijimos, el 7 de enero, el 8 de enero, antes, ya no tiene nada, porque además en su mente está, para eso es, para eso es, para los gastos extras adicionales de fin de año, las cenas, los regalos, las salidas, las vacaciones, y eso no es que a fin de año lo programó, eso ya lo trae programado de tiempo atrás. Pero ahí estamos hablando de una persona que no tiene una visión, que no tiene un propósito, que no ha pasado por un despertar financiero y que no tiene ganas de, o deseos, iniciativa de hacer cambios en su vida financiera. Nunca he escuchado una charla de finanzas personales y piensa que así es la vida. Y a veces decimos, bueno, son personas de jóvenes, 25, 30 años, que pues tienen todo el vigor, la juventud y piensan que van a trabajar muchos, muchos años más, y eso es cierto. Pero no, no solamente es propio de la gente joven, también personas que ya tienen muchos más años trabajando, también piensan que ese dinero es para gastárselo ya. Entonces, la persona que ve aquí una oportunidad seguramente administrará esos 10,000 dólares. No digo que los va a agarrar todos y los va a meter a su fondo de ahorro, en una de esas sí, pero seguramente hará una distribución, una planeación, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se puede hacer eso. ¿Ok? La diferencia entre lo que hagan está en la conciencia financiera que tengan, porque recuerda que el dinero no hace la diferencia. El dinero, fluye y se mueve de acuerdo a cómo piensa la persona que recibe el dinero. Entonces, no es cuánto llega, sino qué haces con ese dinero que llega. Muy bien, aquí quiero pasar a esta parte y ver estas llegadas adicionales de dinero como una metáfora de la vida. Y ahorita te voy a decir por qué es una metáfora. Quiero hacer esta pregunta. Imagina que te dan $100, ¿ok? Te entregan $100. ¿Qué harías con esos $100? A lo mejor necesitas pasarlo a pesos, ¿sí? Son 1,800 pesos aproximadamente. $100, 1,800 pesos. ¿Qué harías? Ya te los entregan, son tuyos. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué harías con 100,000 dólares? 100,000, ¿sí? Que son casi 2 millones de pesos. ¿Qué harías con esos 100,000 dólares? Y la metáfora dice lo siguiente, o más bien, la tenemos que ver así. Lo que soy capaz de hacer con los $100 es lo mismo que haré con los 100,000 dólares.
Porque, otra vez, no es la cantidad de dinero la que va a determinar el flujo que va a seguir, la suerte que va a correr. Es el patrón de la persona que los recibe. Dice aquí, no suena bonito, pero esta es una verdad. Si hoy no sabes manejar 100, mañana tampoco sabrás manejar 100,000. Lo importante no es cuánto recibes, sino qué haces con lo que recibes. El último dice, la verdadera prosperidad no se mide en montos, sino en decisiones. Exactamente. Lo importante de recibir 100 o 100,000 no es el monto. Lo más importante son las decisiones que voy a tomar con cada uno de esos montos. ¿Sí? Y hay una frase, de hecho es un versículo que dice que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho también. Dice esta frase. El dinero amplifica lo que eres. Si tienes orden, multiplicará tu orden. Si tienes caos, multiplicará tu caos. Sí, de esto ya hemos hablado mucho anteriormente, que el dinero solamente viene a potenciar lo que soy. Por eso las personas que dicen, no, bueno, es que yo no ahorro porque, pues bueno, gano poco, mis ingresos son pocos. No, esa no es la razón. La persona no ahorra porque no tiene el hábito de ahorrar, porque no le ha visto el valor de ahorrar. Y ya hemos citado muchos casos en donde la entrada de dinero es minúscula, pero la persona administra eso minúsculo y aparta un porcentaje, una cantidad para el ahorro, porque tiene el hábito. Y también hemos visto los casos en donde llegan grandes cantidades de dinero y todas se distribuyen o se gastan de manera desorganizada y al final no queda nada. Y en el rubro de ahorro hay cero. Pero si hay mucho dinero, pues sí llega mucho, pero también se va mucho y no hay un plan. Y no hay un hábito, no hay una conciencia. Por eso veíamos atrás que depende de la conciencia que tengamos del dinero. Ahora sí, vamos a ver los tres posibles caminos que puede seguir tu aguinaldo o esa cantidad adicional de dinero que llegue. Este puede muy bien irse al camino de la tentación, que ese, o sea, ni lo tengo que explicar mucho, ya sabemos cuál es: gasto impulsivo, compras emocionales, deudas nuevas. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues un vacío financiero en enero y culpa emocional, y ese es el que el 90 y tantos % de la población elige. Sí, ¿no me crees? Ve a los centros comerciales en el mes que viene y ya comenzaron. Ya ahorita estamos las últimas semanas de el mes de noviembre. Sí, la que viene es la última semana y ya entra diciembre. Y visita un centro comercial. ¿Cómo están las tiendas? ¿Cómo están los aparadores? ¿Cómo están los pasillos y la gente con sus bolsas y comprando? ¿Por qué? Porque ya se empezaron a pagar los aguinaldos. ¿Cómo están las tiendas de electrónicos? Los aparadores de computadoras, teléfonos celulares, videojuegos, y todos los departamentos. Y los carritos así de los supers llenos, con copete. Gasto impulsivo. Van ahí, ni caben las pantallas entre el carrito. Pero ¿tú crees que esa gente, esas personas que están llevándose la pantalla, no tienen televisión en su casa? Sí, sí tienen. Estamos en el 2025. Sí tienen. Pero esta es de 80 pulgadas. Esta es de 60 pulgadas. Y la que tienen, bueno, la que tienen es de 40, ¿no? De 50. Entonces, no, esta que es de 60, de 70. Así es gasto emocional, gasto compulsivo. Compras objetos que vas a usar una vez y nada más.
compras artefactos, teléfono, por ejemplo. No es que ya no sirva el tuyo, no, ya te aburrió el tuyo. Ya te aburrió, ya viste que el amigo trae el nuevo y entonces pues tú lo quieres también. Además, ni lo vas a usar al 100 porque nadie usa un teléfono al 100. No, hoy estos teléfonos no traen una de aplicaciones, funciones, servicios y demás que nunca los terminas de utilizar. Por más sencillo que sea el smartphone. Si es un teléfono inteligente, ya trae muchas cosas que nunca te las vas a acabar. Pero quieres uno que trae más, porque viste que trae otra aplicación, que trae tres cámaras. Pues sí, pero ni eres fotógrafo, ni te interesa ser fotógrafo, pero quieres el de tres cámaras. Es mental, es emocional. Entonces ese es un camino, el camino de la tentación, muy socorrido. Recuerda que el camino hacia, dice también otro versículo, que el camino hacia la perdición es amplio y espacioso. Dice, bueno, pues este se parece, ¿eh? En cuanto a la parte financiera de nuestra economía, se parece mucho a eso, porque por ahí van todos, ¿sí? Zapatos, bueno, ya, ¿para qué me voy uno por uno? Zapatos, ¡ay, estos! ¿Qué no tienes? No, sí, sí tengo, pero no tengo de este color, no tengo de esta textura, no tengo estos que están de moda, o sea, lo que quieras. Ropa, zapatos, bolsas en el caso de las mujeres, y ya dijimos, electrónicos, electrodomésticos. Falta esto para la casa, falta aquello. Vamos a renovar el refrigerador, vamos a comprar la estufa, la secadora. No falta, pues las tiendas están llenas de eso y lo sabe muy bien y las tiendas hacen buena investigación y hacen buen trabajo psicológico, de investigación psicológica, le meten mucho a su marketing, porque hasta todo está acomodado de la manera en que la gente va a llegar y es lo primero que va a ver y se va a emocionar y lo va a comprar. El segundo camino que puedes seguir tu aguinaldo este año, el de la compensación, que aquí todavía estás viendo el aguinaldo como una recompensa y que viene para sacarte de algún lugar. Lo vas a usar para pagar deudas, cubrir pendientes, aliviar presiones. Ya me metí en compras que no tuve que haber hecho, ¿no? Ya hice cuentas y estoy atrasado. Ya estoy pagando intereses en la tarjeta. Y quiero pagar esas deudas. Que por cierto, los intereses de la tarjeta, mucha gente, cantidad de gente, una cantidad impresionante de gente paga intereses, pero no lo siente ni se da cuenta porque, pues se los descuentan, se los cargan y ellos nada más pagan el mínimo y nunca revisan su estado de cuenta. Es un poco, de anestesia la que viene ahí, pero están pagando muchos, muchos intereses, ¿sí? Consecuencia de seguir este camino, pues hay un alivio temporal y solamente, no hay nada más. Ay, ya pagué las tarjetas. Mira qué bueno que llegó el aguinaldo, ahí lo acaricio un día nada más en mi cuenta, qué bonito está en mi cuenta, ya llegó el aguinaldo, al día siguiente, a la semana siguiente, pum, pum, ya pago lo que debo, ya, listo, se acabó. Ni para la cena, pues, ni para los festejos. Entonces me da un alivio temporal y ahí termina todo. Y el último de los caminos, que ojalá fuera el primero, el de la transformación. Recuerda que cuando estás en un camino de transformación financiera, concibes que cada peso cuenta, cada peso. ¿Cómo crece el dinero? Si tú tomas una tasa, que hemos hecho ya el ejercicio, tomas una tasa anual. Sí, el 10% entre 365 días del año y te da 0,083. O sea, te da una cosa de nada, sí, pero eso, sumándolo, peso tras peso, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, al año, te da el rendimiento esperado. Es decir, que las grandes cosas siempre empiezan con las pequeñas, están conformadas de pequeñas cosas y ese es un principio universal.
Las cosas más grandes que conocemos en forma, en tamaño sobre el mundo están hechos de moléculas y estas de átomos, o sea, cosas muy pequeñas. Así que aquí tú distingues que cada peso cuenta. Y entonces, si tú tienes en mente que cada peso cuenta, y ahora va a llegar el aguinaldo, que no son 2 pesos, sino que es una cantidad importante, la persona tiene clarísimo que esa cantidad puede hacer un cambio sustantivo en su vida financiera. Así que lo toma con responsabilidad, sin euforia, con mucha gratitud, sí, por supuesto, pero sin euforia desbordante. Destina una parte al ahorro, otra a la inversión, otra al disfrute consciente. O sea, nadie dice que no disfrutemos, pues claro, hay que hacerlo de una manera consciente. Aquí estamos hablando de impulsividad en el primer camino. Emociones, las emociones no son conciencia. Sí, los gastos impulsivos son impulsivos porque no hay conciencia. Aquí estamos hablando de un disfrute consciente. Consecuencias, pues paz, equilibrio, progreso real. Ah, voy a meter todo mi aguinaldo a mi inversión, a mi ahorro. No, no necesariamente todo. Pero sí te vas a asegurar que parte de ese aguinaldo impacte tu ahorro, tu inversión, porque ya sabes cómo crece, porque ya sabes los efectos y porque sabes que pues no es de la noche a la mañana. Porque ya te diste cuenta que si hace 20 años atrás que empezaste a trabajar, o hace 10 o los años que sea, pero a lo mejor hace 30 años que empezaste a trabajar, si cada año hubieras separado una parte del aguinaldo, hoy tendrías una cantidad increíble. Pero si hubieras separado una cantidad de tu aguinaldo, también seguro que hubieras estado separando una cantidad de tu sueldo ordinario y entonces tu historia financiera sería otra. Esto no lo digo para desmoralizarte, sino para que te des cuenta que es momento de tomar conciencia si nunca lo has hecho, con el ingreso cotidiano, pero también con estas llegadas de dinero especiales. ¿Sí? Ahí están los 3 caminos que puede seguir tu aguinaldo. Tú eliges cuál va a seguir en esta ocasión. La sugerencia es obvia, el camino de la transformación, pero para que los tengas muy presentes los 3. Y ahora sí a ver, vamos a pasar al tip que queremos dejar. Dividir el aguinaldo sabiamente, ¿sí? También esta es una sugerencia, tú determinarás los porcentajes, pero dice, llega tu aguinaldo, toma 50% para fortalecer tu futuro, es decir, tu ahorro, inversión, pago de deudas productivas, vas a separar una parte. 30% para disfrutar, experiencias, regalos, familias, los festejos, pues, ¿no? De fin de año, fin e inicio de año. 30%, llevamos 80% y un 20% para prevenir imprevistos, fondo de emergencia o fondo de prosperidad financiera, como le llamamos nosotros. Siempre va a ser importante fortalecer esa parte. Y como puedes ver, no estás dejando ningún aspecto desprotegido, pero estás priorizando tu futuro, estás priorizando tu ahorro, tus inversiones. Y luego, pues vas a disfrutar también una parte y te vas a asegurar que tu fondo esté fortalecido por cualquier imprevisto que surja, porque realmente los imprevistos, lo único que no sabemos es cuándo van a llegar. ¿Ok? Lo que sí sabemos es que van a llegar. Muy bien, y nos estamos yendo casi con esta. ¿Cómo transformar tu aguinaldo en una bendición y no en una tentación? Vamos a ver 5 puntitos. Punto número 1, define un propósito antes de recibirlo. No esperes a tenerlo para ver, ¿y ahora qué hago con este que ya tengo acá? Porque la emoción te va a ganar. Decide desde hoy para qué servirá ese dinero. eh, Ahí dice ansiedad, debe decir, ansiedad o arrepentimiento, probablemente no era necesario, o sea, defínelo desde antes.
Dale un propósito. Si todavía no lo recibes, estás a tiempo. Este año, el importe que yo reciba, ya sea aguinaldo, si es que tienes empleo, o esa cantidad importante de dinero que va a llegar antes que llegue, pon por escrito a dónde, qué monto, qué porcentaje se va a ir. Segundo, haz un presupuesto específico para ese ingreso. Es decir, ya hemos hablado del plan de gastos, que es el presupuesto anual, pero para ese así en una hojita, es este monto, esto para tal, esto para tanto y esto para tal. Sí, un presupuesto específico para ese ingreso. Ese plan te va a dar control y va a evitarte fugas, porque si ya dijiste 50 para mi ahorro, 30 para el fin de año, los festejos y 20 para el fondo de prosperidad financiera, pues ya es eso. Y si ya lo pusiste por escrito, es que así lo vas a hacer. Si te surge algo en el camino, vas a tener herramientas para decir no, no puede ir para allá porque ya está definido su suerte de este monto, de estos montos. Tres, reserva al menos, dice un 10% para ahorro o inversión. Aquí dice al menos, en el ejercicio anterior vimos hasta un 50%. ¿Sí? No importa el monto, aunque sí importa, o sea, no importa el monto, importa el hábito. Pero claro que el monto importa porque no es lo mismo que pongas el 10% a que pongas el 50%, pero aquí decimos que no importa en relación a que es más importante hacerlo con el monto que sea a que no lo hagas. Lo que importa es el hábito. Número cuatro, destina una parte a agradecer o compartir. Esto es muy importante. El dinero que se comparte con propósito multiplica tu energía, te da una sensación de que no estás trabajando solo para ti, que hay una fraternidad y además eso el universo, Dios lo recompensa. Cuando tú das, siempre, siempre se te regresa. Y cinco, evalúa cómo te hace sentir cada gasto. Eso es muy importante y eso es vivir de manera consciente. Cuando tú evalúas cómo te hace sentir cada gasto, si te genera ansiedad o arrepentimiento, probablemente no era necesario. Hasta podrías, cuando esto se toma muy, muy en serio, puedes llevar hasta un diario de compras. Compré esto y luego cómo me sentí. Pedí esta compra por internet y luego cómo me sentí. Eh, y la verdad es que nosotros lo sabemos. Hay alguien en nuestro interior que lo sabe y no se equivoca. Solo que acallamos esa voz. ¿Sí? Ah, me llegó una súper oferta de lo que sea. Un curso que me estaba gustando, fíjate, y puede ser hasta bueno. Un curso que yo estaba deseando desde hace mucho tiempo, pero en ese momento no tenía el dinero y metí la tarjeta. Ya pasaron 4 meses y no he empezado el curso. Entonces ahí ya mi conciencia me dice, ese era un gasto que no, que podías no haber hecho. No era urgente, no estabas listo para tomarlo y te quedaste con una deuda. Entonces, en el momento en que lo plasmo, lo pongo, ahí viene la lección. Entonces, es muy importante evaluar cómo te hace sentir cada gasto para hacer esa corrección, porque aquí es donde se aplica la máxima, ¿no? De detectar, admitir y corregir. Pero primero lo tengo que detectar. ¿Qué hice mal? Esto, ok. ¿Me equivoqué? Sí, pues tengo que aceptarlo. Y ahora sí, si lo acepté, puedo hacer la corrección, no antes. Y bueno, con esto estamos terminando. Nada más te voy a ver, a compartir esto. ¿Cómo puede ser el aguinaldo una oportunidad? Una oportunidad para nosotros, porque cada que llega, tengo la oportunidad de probar una vez más quién soy financieramente hablando. Dice, el aguinaldo puede ser un espejo de tu relación con el dinero, claro. Lo que tú haces con ese dinero adicional que te llega, te dice claramente y de frente quién eres todavía financieramente hablando. Si lo ves como una bendición, sembrarás abundancia. Dice, si lo ves como una tentación, alimentarás la escasez. Este fin de año decide en qué lado quieres estar. Repito, cuando este dinero llega o cualquier otro que llega, si tú quieres saber quién eres todavía en el manejo del dinero, en tu relación con el dinero, observa tu lista de gastos. Por eso es importantísimo el registro de gastos.
porque el registro de gastos es mi fotografía financiera. Es la fotografía de mis pasiones, mis deseos, mis anhelos, mis frustraciones. Cuando yo hago mi lista de gastos y después la analizo por rubros, ahí veo. Le pongo hasta porcentajes. Los formo de mayor a menor para ver dónde está. Y me están diciendo claramente quién soy. Entonces, para mí esto es lo más importante, el mensaje que el dinero me manda, porque el dinero habla, decíamos tiempo atrás. El dinero habla y me dice mis verdades. Otra cosa que no le pongo atención, otra cosa que no estoy acostumbrado a escucharlo, a oírlo, pero me habla, me dice quién soy, me habla acerca de mi bondad, de mi egoísmo, de muchas cosas, de mi miedo, de mis temores. El dinero me habla acerca de eso. Y cada que llega el aguinaldo, cada que llega un monto considerable, es una oportunidad para redescubrirme y también redirigirme. Y eso es para mí lo muy, muy importante. Así que bueno, pues eh, termino con esta frase que dice, el dinero extra no cambia tu vida, tus decisiones sí, haciendo alusión a que aquí lo muy, muy importante es decidir, solo que si no estoy acostumbrado a hacer buenas decisiones, haré las mismas que he venido haciendo. Y pues bueno, con esto yo me despido, deseando como siempre que esto sea de utilidad. Y también, ahora que esté ahí en YouTube, que lo puedas ver de nuevo, regalarme un comentario, un like. Y para nosotros será mucho, muy valioso. Y como siempre, he disfrutado mucho estos minutos que pasamos juntos. Te mando un abrazo muy fuerte y te deseo una bonita noche de domingo. Nos vemos en la próxima semana.